No necesita más presentación, tenemos harto conversar con el diputado Gabriel Boric. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Hola Mónica, hola Daniel, muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero, desde su perspectiva, ¿a qué se debe, cuáles son las diferencias que originan este quiebre en Izquierda Autónoma? Lo primero a señalar es que existen diferencias, voy a referir a ellas latamente si así lo estiman, pero son diferencias que desde mi punto de vista al menos son incomprensibles desde el contexto de la política chilena en general. Y cuando uno sale hacia afuera de los mundos políticos más reducidos, y en particular de las fuerzas emergentes, como es el caso de Izquierda Autónoma, la verdad que resulta muy difícil de explicar el que por diferencias que a la luz del contexto político nacional resultan tan pequeñas, terminemos en una división de estas características. Ahora, ¿cuáles son esas? Dentro de nuestra organización, que estaba en un proceso de constitución política y por lo tanto buscando coherencia y cohesión en sus formas y sus tesis, habían diferentes visiones respecto a, uno, la amplitud política que tenía que tener el movimiento, dos, las centralidades en las cuales el movimiento debía centrar, valga la redundancia, su acción política, y yo diría que la tercera es el valor que se le daba a las disputas electorales como expresión de movimientos, de luchas sociales concretas. Con este primer enunciado y con lo que usted dice, ¿cree que este es un quiebre que se pudo y se debió haber evitado? Yo creo que esta división no puede ser sino entendida como un fracaso, y de esta división yo creo que quienes participamos de ella vamos a tener mucho que aprender, porque nos queda harto rato por delante y tenemos todos que hacer una autocrítica partiendo por uno mismo. Yo en este caso también podemos conversarlo más adelante respecto a cuál es la mía, pero como te digo, en el contexto de la política nacional, en grupos de izquierda tan marginales todavía como era el nuestro, con incidencia en ciertas luchas concretas, en particular el movimiento estudiantil, pero con una incidencia menor en la política nacional aún, la verdad que resulta lamentable para todos, y acá no hablo apuntando con el dedo a mis otros compañeros, sino que por parte de todos es lamentable lo que sucedió. ¿Hubo personalismo en el actuar político, que es una de las cosas que se dicen desde el grupo histórico, llamémoslo desde el otro grupo vinculado a Izquierda Autónoma? ¿Personalismo en su actuación como diputado? Yo creo que hay una acusación que a mí me gustaría entenderla de otra manera, como una prevención a los riesgos que se enfrenta toda organización política nueva, en particular en la situación en la que estamos nosotros, en que tenemos un parlamentario que soy yo, no voy a hablar de mí en tercera persona por si acaso, y en donde el caudillismo efectivamente es un riesgo real que es tremendamente nocivo para las organizaciones. ¿Qué es el caudillismo? ¿Cómo lo entiendo yo? Cuando una organización política se sustenta solo en una persona que toma decisiones por todo el resto de la organización, que suplanta además a los militantes de la misma, y que al final del día valen más sus opiniones personales o sus caprichos que la deliberación colectiva. Yo creo que no estábamos ante ese caso, y en eso por supuesto hay que hacer una revisión profunda respecto a cuál ha sido mi desempeño en Izquierda Autónoma, pero yo sé algo que he sostenido, y yo creo que es algo que compartimos tanto con quienes se fueron como con quienes nos quedamos. Después vamos a ver eso, quién se queda, quién se va, lo vamos a discutir también. Es que todo proyecto político es necesariamente una construcción colectiva, y que la política chilena o cualquier política en cualquier lado no es ni para Quijotes ni para aventuras personales. Eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de Marcel Claude, para poner un ejemplo muy concreto, en donde se levanta, o en el mismo caso de Parisi, en donde se levanta alternativas en torno a una sola figura, y que una vez derrotados en una elección o en una coyuntura concreta, se desarman completamente. Ahora, cuando hay, al menos visto desde fuera, diferencias ideológicas y tácticas que parecen bastante menores, ¿no hay aquí también temas de egos, de líderes que parecían muy importantes y que en un momento se ven que quedan en un segundo plano con la aparición de Gabriel Boric como un diputado que aparece en las encuestas, que tiene mucha presencia en los medios? ¿Hay aquí también temas de egos? Yo no creo que haya temas de ego, yo creo que hay una valoración diferente respecto del uso que se le tenía que dar al capital político que tenía yo, pero que había sido construido colectivamente. O sea,
yo no estoy hoy día en esta entrevista, ni en el Parlamento, ni en su momento en la presidencia de la FECH, producto de que yo sea un buen tipo que hable de corrido. Eso es una de las... O sea, no sé si soy un buen tipo, digamos, eso es otra discusión, pero las características personales son un elemento. Acá, yo llegué a la presidencia de la FECH, fue por un trabajo de muchos años de izquierda autónoma al interior de la Universidad de Chile. Si llegamos a la Diputación fue porque compañeros y compañeras en Magallanes se sacaron la cresta haciendo campaña y además por el capital político previo de las luchas en la educación. Entonces, yo no creo que se trate de una cuestión de ego. Creo que había una valoración diferente respecto de lo que se podía hacer o no con lo que habíamos construido en el desempeño en el Parlamento. Ahora, yo rescato algo que han dicho mis compañeros con quienes tomamos caminos diferentes hoy día, el Andrés, Valentina, entiendo que Sebastián Elwin también habló en una radio, respecto de que esto no se trata ni de mí, ni de Andrés, ni de otra persona en particular, sino que ellos dicen hay diferencias de tesis. Yo sigo creyendo que esas diferencias de tesis son menores en el marco de la política nacional y ahí hay una diferencia evidente. Ahora, los símbolos también son importantes. Quiero saber si antes de anunciarlo públicamente hablaron con usted y quiero saber si le da lo mismo que el anuncio haya sido a través del Mercurio. Yo creo que esta discusión respecto de si en la entrevista del Andrés en el diario de Agustín Edwards, paladín de la derecha y bla, 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 creo que es súper espuria, creo que no vale la pena. O sea, el Mercurio evidentemente es un diario con una línea editorial determinada, pero no, yo no me voy a como centrar en eso para discutir lo que se hizo, el dónde se haya hecho. Lo que sí creo que todos en este proceso cometimos errores en las formas. Desgraciadamente, esto último es lo que salió a la luz y dimos un espectáculo pobre, todos, por la prensa al estar discutiendo este tipo de cuestiones y que además se tiende a personalizar en mí, desgraciadamente, porque hoy día circunstancialmente yo soy una figura o una persona que tiene algún nivel de conocimiento nacional, pero podría haber sido otro. Y yo creo que ese es uno de los grandes vicios de la política chilena. Cuando a mí me dicen en la calle, por ejemplo, no, hay que votar por las personas, los partidos no importan. Y esto los partidos se lo han comprado mucho porque esconden sus logos, esconden dónde milita la gente, digamos. Yo creo que eso es un error, porque la política es necesariamente de proyectos colectivos. Hablaba de su autocrítica. ¿Cuál es esa autocrítica? ¿En qué se equivocó usted? Yo creo que uno de mis errores fue no haber empujado de manera más decidida desde el equipo de la Diputación un diálogo más fluido, en particular con nuestro sector educacional, y que hubo momentos en que faltó coordinación, en donde si bien las responsabilidades son recíprocas, yo creo que a mí me toca asumir que se podría haber hecho algo más. Creo además que muchas veces había muchas decisiones, la política en el Parlamento tiene una vorágine que es diferente de la que se da en los movimientos sociales. Y nosotros siempre estamos teniendo el cuidado de no caer en esa vorágine, en el fondo de no parlamentarizarnos. Pero yo creo, y esto es una revisión que tenemos que hacer con mucha calma, que en algunos momentos podemos haber caído en eso, como equipo de la Diputación, porque yo tampoco me mando solo en esto. Y esas son cosas que hay que revisar para que no las volvamos a cometer, porque al final, esto si nos empezamos a echar la culpa el uno al otro, al final todos vamos a salir perdiendo más aún de lo que ya hemos perdido. Gabriel, has hablado una y otra vez de que esto es un proyecto, lo que importa en política son proyectos colectivos. ¿Qué van a hacer ahora el grupo que sale y con quién lo van a hacer? Porque aparece ante la opinión pública como un grupo muy disminuido, más allá de un liderazgo. Esa es la discusión más interesante y la que me interesa abordar con más detalle. Acá Izquierda Autónoma no me echó a mí. Izquierda Autónoma sufrió una división en donde compañeros que hoy día mantienen el nombre porque ellos sostienen, y es una discusión que hay que dar, pero yo no creo que valga la pena entrar en una lucha fratricida por la marca, digamos, que ellos defienden la tesis histórica que ha tenido el autonomismo y por lo tanto se retiran del proceso de convergencia en el que habíamos estado durante todo el último año. Quienes nos quedamos en ese proceso de convergencia, en donde hay una heterogeneidad y diversidad de grupos políticos desde Arica a Magallanes, no en todas las regiones, Iquique y Valdivia, por ejemplo, son regiones en donde tenemos que comenzar de nuevo trabajo. Hemos decidido empezar un proceso de congreso fundacional de un nuevo movimiento político amplio,
¿Qué es la autonomía? Yo me sigo sintiendo autonomista. La autonomía es la no suplantación de los movimientos sociales y por otra parte la no delegación en la política tradicional de las ganas que tenemos de transformar Chile. Eso significa que todo lo vamos a seguir haciendo con plena autonomía de la nueva mayoría y del poder empresarial. Comenzamos este proceso de Congreso ahora, termino con esta idea, y esperamos de aquí a un mes y medio más poder dar cuenta de un nuevo movimiento político que tenga un diálogo fecundo y fraterno con otras fuerzas de izquierda, porque somos muy pocos para andar peleándonos entre nosotros. ¿Y un nuevo movimiento político significa convertirse en partido político, significa tener candidatos y significa también agruparse o tener un diálogo con qué otras fuerzas de izquierda? Son 3 preguntas. Primero, si ser partido político. Ser partido político. Yo creo que las formas hoy día, particularmente en el momento en que estamos, o más bien las formas orgánicas son secundarias, en particular respecto a la legalidad. Embarcarnos en un proceso de junta de firmas hoy día sería un desquiciamiento burocrático para el que no estamos preparados y por lo tanto yo descartaría en el corto plazo apuntar a convertirse en partido sin perjuicio de que esa pueda ser una herramienta más adelante. En segundo lugar, respecto de las fuerzas políticas con las que queremos dialogar. Hay muchas fuerzas que están en un proceso parecido a los nuestros, de constitución con algunas diferencias, con otros tiempos, pero que están dando estos debates. La izquierda libertaria, la Unión Nacional Estudiantil y también las fundaciones CREA y Emerge, donde está Marjorie Cuello, Carla Atman, Cristian Cuevas, entre otros. Los compañeros de Convergencia de Izquierdas, que también son grupos que tienen algún nivel de inserción en movimientos sociales, y por cierto, Revolución Democrática. Con todos ellos nosotros tenemos que tener un diálogo de aprendizaje recíproco y entender, esto no significa que esté hablando de fusión ni de unidad pegada con chicle, pero entender de que si queremos incidir en política, que de eso finalmente se trata la política, incidir en transformar la realidad, tenemos que apuntar a trabajar en conjunto. Cuando hablan de futuro también, desde Revolución Democrática, en una entrevista al Mercurio, para los créditos que corresponde, Crispi decía que ellos imaginaban, un frente amplio. Ellos citaban el caso de Uruguay con el Frente Amplio y él decía específicamente que, dado que necesitaba este proyecto gobernabilidad, él no se imaginaba este proyecto sin el PC, sin el PPD y sin el PS. Ustedes, o tú desde este movimiento que estaba recién naciendo, cuando hablan, ¿es solamente con los sectores que recién mencionaste o también crees que es posible con sectores de la nueva mayoría hacer una alianza? En esto quiero ser muy enfático. Nosotros con los sectores de la nueva mayoría, que hoy día desde nuestro punto de vista siguen en el proceso de perfeccionamiento de un modelo político y económico neoliberal, no tenemos ninguna posibilidad de realizar alianzas de ningún tipo, ni por acción ni por omisión. Por lo tanto, voy a responder la pregunta de Daniel que se me pasó respecto a las candidaturas. No vamos a realizar ningún tipo de alianza con ellos, porque tenemos la convicción de que hoy día entre la derecha y la nueva mayoría, en la derecha y en la nueva mayoría hay una colonización por parte del empresariado hacia ese mundo y que al final del día, más allá de las diferencias morales que sin duda las tienen respecto a su pasado, terminan abogando por la construcción de un Chile dentro de un marco que a nosotros no nos acomoda, que es el marco del Chile de la transición. Por lo tanto, ni con la nueva mayoría ni con la derecha, nuestra opción es por la construcción de una alternativa que avance hacia la superación del capitalismo. Sabemos que esto suena muy grandilocuente, sabemos que suena difícil hablar de estos temas en estos días, pero tenemos la convicción de que todo largo camino comienza por el primer paso. Así que ni con el Partido Socialista hoy día, ni con el PPD, ni con, no recuerdo qué otra el Partido Comunista mientras esté en la nueva mayoría. Respecto a las candidaturas que me había preguntado, no sé si respondo. Sí, nosotros vamos a levantar por ahora una candidatura alcalde en Magallanes, con concejales en Punta Arenas específicamente, estamos evaluando la posibilidad de otras comunas, y en Valparaíso, en donde tenemos un precandidato en primaria ciudadana, por fuera de la nueva mayoría, que es Jorge Charp. Y estamos evaluando en función de si es que existe fuerza constituida, metida en luchas sociales reales en alguna otra comuna, pero no vamos a naturalizar las elecciones como que hay que ir porque hay que ir, que pareciera ser la discusión muchas veces al interior de los partidos políticos tradicionales. Diputado Gabriel Boric, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN. Muchas gracias a ustedes y déjame terminar con la idea de invitar a los militantes del autonomismo a lo largo de todo Chile a participar de este congreso que queremos hacer, porque nos interesa discutir de frente y de cara a la ciudadanía, y no solamente entre nosotros, sino con toda la gente que ha confiado durante este tiempo en el trabajo que hemos hecho. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.